La espera terminó. El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango condenó a más de 50 años de cárcel al exfutbolista Emerson Marroquín por la muerte de Gabriela Barrios. En el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango se dio a conocer la sentencia de 66 años y 6 meses de prisión inconmutables contra el exfutbolista Emerson Marroquín, quien finalmente fue señalado de haber sido el responsable de la muerte de Vilma Gabriela Barrios López e intento de femicidio de Orba Lili López López, madre de la víctima. Para la familia quedará en esta sentencia como parte de reparación. También queda como un caso emblemático para el sistema de justicia, para el sistema judicial, ¿verdad? Donde pues queda como precedente, ¿verdad?, esta sentencia en donde se restituye pues el daño causado a 2 víctimas, ¿verdad?, que fueron vulneradas en este proceso. Neri Barrios, hermano de la víctima, mostró satisfacción por la sentencia. La sentencia la hemos tomado favorable, estamos agradecidos con Dios y al tribunal por haber pues tomado toda esta debida diligencia para poder resolver el día de hoy en sentencia. Puedo decir que donde se encuentra en este momento, seguramente desde el cielo donde nos mira ella en este momento se estará gozando por esta sentencia que realmente le heredó la vida y que venía a aportar mucho a Quetzaltenango. Y sí, aportaba ya mucho en ese tiempo siendo arquitecta y poetisa en Quetzaltenango y como familia sabemos de que ya va a poder descansar en paz. Terminada la audiencia fue consultado el sentenciado Emerson Marroquín, quien respondió así. ¿Apelarán la sentencia? Como ustedes dicen, es el primer tiempo nada más. Falta mucho todavía por caminar. Ahí no hay problema. Dios se encarga de todo nada más. Por su parte, Eric Lancerio, quien fue novio de la víctima, indicó que su promesa se había cumplido. Sí, pues es público desde hace 5 años en la tumba de Gaby, que en ese momento era mi novia. Yo le hice la promesa de que iba a luchar porque se hiciera justicia, porque era de una forma, ¿cómo decirlo?, en pocas palabras, injusta, de que ella haya perdido la vida sabiendo que tenía mucho futuro, saber que tenía bastante valor para la sociedad, y la forma que perdió la vida fue injusta, fue repentina, fue algo muy traumático para todos nosotros en su momento. Pero el día de hoy pues estoy cumpliendo esa promesa, sabiendo de que mi vida continúa, sabiendo de que las promesas de Dios son buenas, son eternas, y vamos a seguir adelante luchando en la vida. Tras una espera de 5 años, finalmente se ha dictado sentencia condenatoria contra el exfutbolista sentenciado a 50 años de prisión inconmutables por femicidio y 16 años y 6 meses de prisión inconmutables por intento de femicidio. Vamos a cambiar de tema, y es que la crecida del río Motagua allá en el oriente del país a causa de las torrenciales lluvias dejó incomunicadas varias comunidades del Progreso. Estamos en la entrada principal al municipio del Jícaro, el Progreso, donde usted puede observar. En este momento, esta es la entrada principal. Se ingresa por la CA 10, la CA 9. En ese momento, todos en horas de la noche y de la tarde, ellos alarmados porque cuando cruzaron este puente, observe usted, es sobre el puente donde nosotros los vamos a llevar estas imágenes. Observe la cantidad de agua, y esto pone en peligro porque si continúa la crecida de este río, pues los vecinos, quienes conocen el lugar, pues saben que puede derribar este puente de la entrada principal, pero se va a topar con que la carretera se corta totalmente porque la borda del cauce de este enorme río Motagua pues se derrumbó, lo botó y totalmente quedó aislado este municipio, la entrada, porque le vamos a llevar esta imagen. Vea estos árboles, los árboles que están acá a la orilla. Ahí existía una borda como la de que estamos hasta el fondo, de piedra. Existía una borda. El mismo salió, lo botó la borda, y esto
es la consecuencia de la fuerza del río, del crecimiento. Vamos a continuar la marcha. Cuando pasa este puente automáticamente lo lleva a usted a la carretera, al ingreso principal, pero observe qué es lo que pasa, ya no hay. La calle se perdió. ¿Por qué? Porque el río Motagua se desbordó y observe, esto es el panorama que se tiene en este sector del Progreso, del Jícaro. Caballeros, ¿dónde pueden entrar más las personas? Allá por la situación del rancho. Ahí hay otro entrada. Ahí en el rancho y Santa Cruz. ¿Y desde cuándo sucedió esto, que se desbordó totalmente? Hoy como a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y eso es por la lluvia que continúan en otros sí, lugares. por la lluvia son. Ya, ¿y ahora qué van a tener que esperar? Esperar que supuestamente que hagan el otro puente que dice que van a hacer. ¿Sería conexión con este puente? Un puente nuevo dice que van a hacer. Ah, ya. Y esto quiere decir que esto donde estamos es la calle normal, ¿verdad? La calle es. Calle principal de ingreso al Jícaro. La principal de ingreso es. Ya, entonces ahora tiene que esperar y si no baja, tiene que salir por el rancho, el que vaya a la capital o a otro. La salida es del rancho y Santa Cruz. Ah, por Santa Cruz. Por Santa Cruz. ¿Verdad? De la salida. Ahí, todo este camino que ingresa como que uno va para La Fragua. La Fragua, correcto. Es la única salida para la Fragua. Los mismos vecinos nos hicieron la parada cuando íbamos en el carro con Lázaro Cho y nos dijeron que ingresáramos para que observáramos nosotros este desastre que también nos encontramos en el camino. Así que no hay paso. Esto era la calle, está totalmente ancho. Acá sigue creciendo, si usted ve, conforme más aumenta el caudal, va subiendo como el puente y el peligro es de que el puente se caiga. Los vecinos están alarmados, han salido y es que vamos a finalizar en la borda, supuestamente una parte de la borda que ha quedado, como usted lo va a llevar en su pantalla en este momento. Donde están estas personas acá es la borda donde está la misma, se la llevó la corriente en este sector que usted lo está llevando en su pantalla. Una imagen muy fuerte para los vecinos porque ellos temen que este puente pues caiga, colapse. Observe usted, las bases, hay árboles, hay llantas, hay basura, piedra, situación complicada, las lluvias continúan y todo esto, aunque no llueva en el Jícaro, pero llueve en otros departamentos que viene a desembocar y es el paso de uno de los municipios del río Motagua. Por grietas. En el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador, el paso quedó restringido para el transporte pesado. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realizó una evaluación rápida de emergencia en el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador, debido a grietas y un hundimiento que se observa en esta carretera, donde circulan más de 100.000 vehículos a diario. El informe de la Conred señala que se observa demasiada saturación de suelo, el agua pluvial de las cunetas no tiene desfogue y que Covial trabaja en pozos de vista en la parte baja, ya que existe abundante erosión. Las grietas abarcan los 4 carriles y superan los 10 metros de largo en la carpeta asfáltica. Por eso, desde las 21 horas de este miércoles, el transporte pesado ya no puede circular sobre el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador. Luego que el Ministerio de Comunicaciones informara que a través del Acuerdo Ministerial 1438-2022 se decidió restringir el paso hasta nuevo aviso. Pero, ¿cuáles son las rutas alternas? Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, informó que el transporte de carga pesada podrá transitar ingresando a la altura del kilómetro 25 hacia Villa Canales o vuelta al lago de Amatitlán o la vía alterna al sur. Y como le habíamos anticipado, tenemos esta noche aquí en nuestros estudios la visita del embajador de México en Guatemala,
Romeo Ruiz Armento, quien pues es un embajador muy dinámico y que hoy quisimos invitar precisamente para conocer de cerca el alcance, la proyección que tiene el trabajo que está llegando a buena parte de Guatemala. Ya le vamos a decir pues de qué se trata este tema, pero antes que nada darle la más cordial bienvenida, señor embajador. Para nosotros es un gusto tenerlo en esta que es su casa. Luis, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar en tu audiencia tan importante en este país. Gracias, señor embajador. 3 años y medio ya de gestión en nuestro país. ¿Cómo va esa proyección, el trabajo que han venido realizando con su equipo? Si me permites, te voy a decir un antecedente que siempre trato de explicárselo a los compañeros periodistas. Tenía 30 años, Luis, que los embajadores de México aquí los habían enviado a Guatemala. Yo he tenido la fortuna, por mi relación de años con el presidente López Obrador, que yo le pedí a él ser su embajador aquí. Eso tenía 30 años que no sucedía. ¿Por qué, Luis? Porque mis raíces, profundas raíces indígenas, están en Guatemala. Mi bisabuelo era de San Pedro de la Laguna y mi abuelo de San Marcos. Mi abuelo migró a México y de esa migración, de ahí vengo. Claro, Entonces, o sea, que usted tiene con raíces esos antecedentes familiares, por eso quise yo terminar mi círculo diplomático. En mi vida, no diplomático, Luis, de servicio público, porque yo no había estado en la diplomacia. ¿Cómo no? Había tenido cargos dentro de la administración en México cuando tú no habías nacido, más de 60 años. Y entonces yo quise y le pedí al presidente López Obrador ser su embajador en Guatemala. Por eso estoy aquí y estoy muy contento. Es decir, me tocó la pandemia, me tocó la crisis de la pandemia, pero a pesar de eso hemos sacado pocos proyectos, pero creo que de trascendencia para la vida de la relación entre México y Guatemala. Y de hecho entiendo que se ha enfocado mucho en actividades culturales también, señor embajador. ¿Podría mencionarnos un poco de esta visión y qué es lo que han alcanzado? Mira, Luis, tú lo sabes bien. México, de años, siempre ha compartido con Guatemala parte de su vida cultural, artística, y siempre la embajada traía aquí eventos de primer nivel, traía artistas plásticos, cantantes, escritores, pero con la pandemia se acabaron los recursos. No hay un centavo destinado para la vida cultural. Entonces surgió un proyecto que es único en el mundo. La primera vez que es Guatemala quien convocamos a empresarios guatemaltecos y mexicanos para que nos ayudaran con un proyecto que es la Carpa Cultural. Creo que por ahí pedí que pudieran presentarse escenas de la Carpa Cultural. Mira, eso es dentro de la carpa. ¿Qué características tiene esta carpa, Luis? Es la más alta tecnología del mundo. No costó un quetzal, un peso, un dólar, ni a gobiernos de Guatemala ni de México. Yo lo que hice es pedir la colaboración de empresarios guatemaltecos y mexicanos para que me ayudaran con este proyecto. Y aquí quiero destacar algo. El corazón de esta carpa, lo más caro que hay de todo lo que es la infraestructura, se debe a que en el momento que yo le presenté al proyecto a Ángel González, que tiene que ver con esta corporación, cuando yo le expliqué de qué se trataba, sabes que es mexicano, con un gran amor a Guatemala, él me ayudó. Pero no solamente me ayudó, sino que le dijo a uno de sus colaboradores, busca el equipo que el embajador quiere y si encuentras uno mejor, ese le compras.
Tardaron meses porque el equipo tenía que ser con características, como ves, muy particulares, porque esto es como un planetario, Luis, pero los planetarios son fijos, tienen edificios. Este es un planetario móvil, pero en lugar de presentar astros, estrellas, lo que se presenta es una variedad de lo que es la cultura de México y Guatemala. Y la otra característica, Luis, es que el propósito es presentarlo en las comunidades rurales, donde la gente no tiene acceso a estos espectáculos, a estos eventos culturales que normalmente cuando venían se quedaban aquí a la capital, si acaso llegaban a Quetzaltenango, y párale de contar. Pero ahorita mira, a pocos meses de haber iniciado el proyecto, ya llevamos en este año una audiencia de más de 3,000 niños, jóvenes, adultos, con tecnología de la más alta tecnología del mundo. La aportación de Ángel González a esto fue fundamental, porque el proyector es único. Lo crearon para Guatemala, especialistas que él contrató. Y entonces eso ha sido de una gran proyección para vincular más fuertemente el mundo de México y Guatemala. Y sobre todo para la gente humilde, Luis, para la gente de comunidades apartadas, que como tú sabes es uno de los sellos también del presidente López Obrador en su trabajo de gobierno, pensar en los más pobres. Y entiendo precisamente, señor embajador, que este es un proyecto que pretende ser durable, que pretende alcanzar a mucha gente. ¿Hacia dónde van? ¿Qué planes tienen para llevar esta carpa cultural precisamente a todas estas regiones recónditas? Es llevarlo por todo el país, por todo el país. Y esto, Luis, apenas estamos nosotros comenzando. La Universidad Landívar nos ayudó en este primer intento, en la creación, en el material que necesitamos proyectar para vincular a México y Guatemala. El propósito es visitar todos los municipios de Guatemala, sin que le cueste a quien asiste un solo quetzal. Es para todo el público y con la característica, te vuelvo a decir, de que represente actividades artísticas, culturales de la más diversa índole que vinculan a México y a Guatemala. O sea que estos 3,000 que ya lo han apreciado son nada más la base de lo que está por venir. De lo que está comenzando, de lo que apenas estamos iniciando, Luis. ¿Y dónde instalan esta carpa cultural? ¿Qué requerimientos tiene? Me haces muy buena pregunta, te voy a decir. Nosotros nos hemos involucrado con los alcaldes. Entonces, lo único que le pedimos a los alcaldes es que nos permitan seleccionar el lugar y la vigilancia, que nos ayuden a la organización para convocar a los habitantes de las comunidades cercanas para que asistan a los eventos de la carpa. Y usted decía que es de carácter cultural. ¿Cuánto dura un espectáculo ahí adentro y qué condiciones hay dentro de la carpa? No cabe duda con tu experiencia, me haces muy buenas preguntas. Tienen que ser sesiones que no duren más de 20, 25 minutos para que tengamos la oportunidad de atender al mayor número de gentes y para que esto tiene que ser muy dinámico, ¿no? Tiene que ser muy ágil en su presentación. Entonces la duración de cada tanda, tanda, ese es lo correcto, que no duren más de 20, 25 minutos. Y obviamente ya con comentarios recibidos de los 3,000 que pasaron, que abundarán, supongo. Ya tendré la oportunidad de presentarte las encuestas que levantamos. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente de las comunidades rurales? Eso es para nosotros un termómetro del material que necesitamos ir creando, enriqueciéndolo.
Pues enhorabuena y adelante con este proyecto cultural que esperamos pronto estar bajo esta carpa cultural de la Embajada de México y con la apreciación de nuestras culturas, vamos a decirlo de esta manera. Señor embajador, gracias por compartir esto, pero también quisiera ahondar un poco en la creación de este consulado de México en Petén. Sí. Esto resulta algo interesante de trasladarlo, porque entiendo que es reciente y novedoso, ¿no? Así como Guatemala con la carpa, es una experiencia, la primera en el mundo, Luis, en lo que corresponde al consulado del Petén. Desde que yo tomé posición hace más de 3 años y vi que para mí el Petén es el Guatemala del siglo XXI. Ahí cerca va a pasar el Tren Maya. Y entonces yo le propuse al gobierno de México que era necesario crear un consulado. Lo vamos a inaugurar antes que termine este año. Y Guatemala se coloca, Luis, en ese momento como el país de toda Latinoamérica, de más de 30 países latinoamericanos y del Caribe, con más consulados que tiene México. Ningún otro país latinoamericano tendrá más consulados que Guatemala en el momento que inauguremos el consulado del Petén. Y obviamente con un potencial de atención interesante, porque tenemos a toda la población que frecuentemente tiene esa comunicación de Guatemala hacia México, pero por aquellas fronteras del norte, ¿no? Sí, está destinado esto a acercar los servicios, ¿no? Para guatemaltecos y para mexicanos que necesitan eso. Hace un momento un compañero acá del canal me decía que él, por ejemplo, ha querido hacer un trámite de visa y estando aquí en la capital se le ha dificultado. Imagínate la gente que vive en las comunidades del Petén, que es el departamento más grande de Guatemala. Ese es el propósito, de que el campesino, que la gente del pueblo pueda tener cerca un servicio que están necesitando y que ahorita tienen que recurrir a veces con problemas de corrupción, a coyotes, a tramitadores, porque no pueden venir a la capital, ¿no? Pues estaremos pendientes de la inauguración y del funcionamiento de este consulado. Gracias por venir a compartirlo también con nosotros. Y seguramente mucho será motivo de otro futuro acercamiento, así que ya sabe que esta siempre es su casa y estaremos pues al tanto. Pero yo quiero terminar, quiero ser enfático en esto. El proyecto de esta carpa es, si no hubiese sido lo que más valor tiene, no solamente desde el punto de vista económico, Luis, sino de estrategia, este proyector que es único se debe a la generosidad, a la solidaridad que tuvo con el proyecto Ángel González. Y estoy seguro que muchos guatemaltecos se lo han disfrutado en ese número de 3,000 y otros miles más lo van a seguir disfrutando, así que los invitamos para que cuando llegue la carpa cultural a su municipio, ustedes la disfruten y vean esa riqueza cultural que tiene tanto México como Guatemala en sus danzas, en su música y todo lo que ahí se proyecta. Señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. El embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, en esta interesante entrevista, entre otras cosas, pues esta carpa cultural que pronto va a llegar a su municipio o a su departamento. Aprovechenla. Vamos a la pausa, volvemos con más. Continuamos con más información aquí en Noticiete y ahora profundizaremos más en la huella del crimen que esta semana nos lleva a un centro de privación de libertad en donde 4 reos recibieron una encomienda que los llevaría a la muerte. Iniciamos. La mañana del 12 de septiembre se informó que dentro del Centro de Privación de Libertad, Baboncito, 4 reos que habían recibido una encomienda presentaban síntomas de intoxicación. Minutos más tarde, 2 de ellos murieron y el resto fueron trasladados a un centro asistencial en donde también fallecieron horas más tarde. Las autoridades del hospital confirmaron que dentro del organismo se encontraron rastros de pesticida. Las víctimas nunca imaginaron que consumir aquel almuerzo los llevaría a probar el veneno detrás de las rejas.
El sistema penitenciario informó que 4 privados de libertad del anexo B recibieron como encomienda un caldo de pollo para el almuerzo, pero minutos más tarde la situación se tornó extraña, pues sin razón aparente empezaron a vomitar y convulsionar. Los cuerpos de socorro llegaron al lugar, pero para las primeras 2 víctimas mortales ya fue demasiado tarde. En el interior de la granja penal Pavoncito habían personas intoxicadas, a lo que se destaca rápidamente 2 ambulancias, cuyos paramédicos localizaron a 4 personas, 2 de ellas pues ya no contaban con signos vitales, 2 fueron trasladadas en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según en el relato de ellos en el traslado, habían ingerido alimentos, específicamente pollo, lo cual empezaron con vómitos y deshidratación, por lo que se trasladan hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, identificados como Osman Joel López Chanchabac, de 26 años, y Luis Fernando Oliva, de 24, mientras las 2 personas que quedaron fallecidas en el interior fueron identificadas como Jonathan Alfonso Mejía, de 20 años, y Carlos Danilo Rosa Celada, de 25 años. Luego de los hechos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, determinó que la causa de muerte fue pancreatitis, que en su mayoría es originada por el alcoholismo o cálculos en la vesícula, aunque también se puede originar por envenenamiento. Una versión extraoficial apunta a que los reos prepararon una bebida con el pesticida disuelto con el fin de intoxicarse a propósito para salir del penal, pero también podrían haber sido víctimas de un enfrentamiento entre pandillas, y es ahí donde surgen algunas interrogantes. ¿Quién llevó la encomienda? ¿Realmente fueron víctimas de envenenamiento? ¿Con qué propósito pretendían salir del penal? ¿A qué pandilla pertenecían? ¿Existió algún cambio de identidad? Y es precisamente estas interrogantes las que trataremos de trabajar junto a usted, e iniciamos rápidamente para conocer a detalle de quién se trataba los reos. Si los vemos a continuación, precisamente hablamos de Carlos Danilo Rosa Celada, de 25 años, de nacionalidad salvadoreña. Además, Osman Joel López Chanchabac, de 26 años, de origen también guatemalteco. Tenemos a Luis Fernando Oliva González, de 24 años, de origen guatemalteco. Y póngale mucha atención a esta última persona, porque más adelante la traeremos de nuevo a la conversación. Jonathan Alonso Mejía Villanueva, de 19 años, de origen guatemalteco. Pero bien, en el registro de la Policía Nacional Civil se revela el historial criminal de estas personas, que a continuación se lo presentamos en la voz precisamente de una de las autoridades. De las personas fallecidas, Policía Nacional Civil estableció que los 4 registran antecedentes delictivos en distintos hechos. Luis Fernando Oliva González reporta antecedentes por robo y homicidio en grado de tentativa. Osman Joel Chanchabac presenta 4 antecedentes, 2 por asesinato, 1 por asesinato en grado de tentativa y 1 por homicidio en grado de tentativa, mientras que Carlos Danilo Rojas Celada, de nacionalidad salvadoreña, presenta antecedente por portación ilegal de arma de fuego. Jonathan Mejía Villanueva, antecedentes por asesinato y portación ilegal de arma de fuego. Aparte de ello, equipos de investigación junto a fiscales del Ministerio Público trabajan para determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento. ¿Se sabe si ellos eran integrantes activos de alguna pandilla en específico? Se tiene conocimiento, según investigadores, que eran miembros activos de la Mara Salvatrucha. Ahora bien, junto a usted conoceremos las declaraciones del sistema penitenciario, la pieza clave de esta investigación, en donde ellos explican cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones, tomando en cuenta que no es la primera vez que se informa sobre la intoxicación de un reo dentro de los penales. El enfermero de turno se hizo presente al área de la emergencia encontrando a 4 privados de libertad. Ya 2 de ellos ya no pudo hacer nada y poder sacar a los otros 2 privados de libertad. Se activaron los protocolos de seguridad dentro del centro carcelario para determinar el motivo del fallecimiento de los privados de libertad y de la emergencia de los privados que se habían sacado de emergencia. Derivado a esto fue por una supuesta intoxicación que habían tenido dentro del centro carcelario. Entonces ya nuestras autoridades correspondientes, así como el Ministerio Público, comienzan las investigaciones para determinar cuál fue la causa del envenenamiento de los privados de libertad. ¿Cuál era la situación legal de ellos y por qué guardaban prisión? Bueno, por el momento uno de ellos ya estaba condenado, tenía un proceso de robo y los otros 3 estaban en proceso de investigación. La investigación de ellos era más por asesinato que se encontraban dentro del centro.
Pero si usted, como nosotros, tiene dudas de cuál es el tipo de veneno que se utilizó para esta situación, a continuación se lo presentamos. Y es que se trata de un insecticida agrícola utilizado para la desinfección del maíz. Además, se sabe que eran tabletas disueltas las que se utilizaron dentro de los alimentos que consumieron los reos, y adicionalmente el Hospital General San Juan de Dios confirmó la presencia de algunos órganos que determinaban presencia de estupefacientes derivados del ácido fosfórico en los reos ingresados, los 2 restantes que estaban ahí. Pero consultamos a un doctor respecto a este tema y él nos explica cuáles son los efectos del pesticida en el cuerpo humano y cómo lamentablemente en cuestión de minutos las personas pueden perder la vida. Si no es tratado a tiempo, afecta a los órganos en general, un fallo multiorgánico que desencadena la muerte. En el caso del fosfuro de aluminio, este es muy característico también dependiendo de la dosis tomada, de la concentración. Esto afecta principalmente, se acumula a nivel hepático y afecta el funcionamiento normal celular, y esto lleva a un fallo multiorgánico, necrosis de tejidos. Esto quiere decir que hay una destrucción total de los órganos y por consiguiente la muerte. Y aunque suene desagradable, los fiscales del Ministerio Público debieron recabar el vómito de los reos para poder establecer cuál era precisamente el tipo de veneno que se tenía, ya que, escuche usted, los reos aún en la agonía desaparecieron tanto los recipientes como los restantes de la alimentación que contenía precisamente este herbicida agrícola que utilizaron para envenenarse. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Santa Catarina Pinula, tiene a su cargo las investigaciones de este hecho, a través del cual pues se identificaron algunas personas que tenían posibles síntomas de intoxicación. Al respecto, pues se tomaron algunas muestras localizadas en el área, en el sector de Pandilleros, que fue donde ocurrió esta situación. Algunas muestras de vómito, y estas muestras pues fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que ellos realicen el análisis toxicológico pertinente y determinar si esta intoxicación o la causa que provocó estas circunstancias pues es parte de algún hecho criminal. Luego de esta información que le hemos presentado, a continuación junto a usted revelaremos cuáles son las hipótesis que se manejan respecto a esta situación. E iniciamos rápidamente con la primera, que fueron víctimas de comida envenenada por enfrentamiento entre pandillas. Es decir, que pues las autoridades investigan que no se haya vinculado otra pandilla, en este caso el barrio 18, ya que ellos eran activos de la Mara Salvatrucha, que hayan enviado la alimentación por error o provocándolo de alguna manera. La segunda hipótesis, y que tiene mucha sustento de investigación, es el intento de fuga provocándose la intoxicación. Es decir, los reos estaban conscientes de lo que estaban ingiriendo, pero pensaron que no les afectaría tanto hasta llevarlos a la muerte, porque la idea era salir del penal hacia un hospital y luego ahí fugarse, como ya ha ocurrido en otras anteriores. Pero la tercera versión, y que apunta datos reveladores, se trata de eliminar los testigos de un cambio de identidad que ya se había realizado tiempo atrás dentro de la cárcel. Es decir, y le pido ayuda a producción para que me puedan poner la fotografía de esta persona que le mencionábamos a usted, Jonathan Villanueva. Esta persona aparentemente se habría fugado del penal meses y tiempo atrás y fue suplantado por una persona que debía comerse estos alimentos envenenados y de esta manera pues dar por finalizada la situación. Todos los extremos están siendo investigados por las autoridades, pero sin duda, si usted ve a esta persona en la calle, podría tener mucho sentido de lo que está ocurriendo. Pero ¿cuál cree usted que es la huella del crimen? ¿Los alimentos, el intento de fuga, en este caso las hipótesis que se manejan, o el veneno? Eso queda a su discreción y yo lo espero la próxima semana aquí en La Huella del Crimen. Continuamos con información de última hora que nos la traslada nuestro compañero José Martínez, porque nos hablará sobre 2 ataques armados que se suscitaron hoy. Así que, José, adelante. Muy buenas noches con tu informe. Así es, María René, amigo televidente de Noticiete, información desde la entrada principal del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1 de la ciudad capital, en donde hace unos minutos ingresa un joven herido de bala.
una de 2 balaceras que se han registrado en diferentes puntos. En este caso en particular estamos hablando de una originada en un sector de Chinautla. El oficial Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios nos amplía los detalles esta noche. Oficial, para Noticiete, buenas noches. Buenas noches, licenciado Martínez. Al teléfono 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de un ataque armado que se había originado en el sector número 4 de la colonia de Santa Marta, número 2, esto en Chinautla. De inmediato, técnicos en urgencias médicas de la compañía número 122 procedieron a brindar soporte vital avanzado a un hombre quien presentaba heridas de bala. De inmediato se le trasladó hacia la emergencia al centro asistencial, donde los familiares lo han identificado como Joab Esaú Samoy Vázquez, de 17 años de edad, licenciado Martínez. ¿Un sector de Santa Marta, Chinautla? Así es en la parte donde pasa el río bajo el puente. A 3 cuadras de ese lugar se originó el ataque armado, licenciado Martínez. Muchísimas gracias por el detalle de la información que nos comparte a esta hora de la noche. Justo tenemos en pantalla el momento que él ingresa a esta emergencia del Hospital General San Juan de Dios, justo en esta ambulancia, precisamente la que lo traían. Hablamos de un segundo incidente armado, María René, y es que también los bomberos municipales nos reportaron de un tiroteo en la calle Martí, justo a esta emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Una persona ingresó también hace algunos minutos herida por proyectil de arma de fuego. Así que es una noche que se ha tornado violenta. En menos de una hora se registraron estos 2 ataques armados al norte de la ciudad capital. Es parte de lo que reportamos a esta hora de la noche. María René, regreso contigo a su estudio principal de Noticiete. Buenas noches. José Martínez, muchísimas gracias por ese informe. Entonces ya sabemos cómo se ha tornado esta noche, como tú lo decías, violenta, también en un día lluvioso. Esperamos que mañana las noticias sean más alentadoras. Y más temprano, vecinos de la zona 3 reportaron un macabro hallazgo dentro de un vehículo abandonado. Se trata de un cadáver con señales de violencia. Después de que vecinos sorprendidos reportaran a las autoridades del hallazgo del cuerpo de un hombre muerto en el baúl de un vehículo que fue abandonado en la segunda avenida A y 30 calle de la zona 3, varias hipótesis han surgido en torno a la muerte de esta persona. Una de ellas es que se trata de un crimen pasional. La víctima tenía un disparo en la cabeza, se encontraba semidesnudo, atado de pies y manos y tenía cinta adhesiva en la boca. Se presume que fue torturado. Testigos relataron que se percataron de la presencia del vehículo desde la noche anterior cuando se desplazaba en el sector. Posteriormente se detuvo sobre la 30 calle. También dijeron que pudieron observar que los vidrios del carro se encontraban empañados. La madrugada de este miércoles se alertó a agentes de la PNC del hallazgo. La Policía Nacional Civil acordonó el área en espera de fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron las pesquisas correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue del INASIF para establecer las causas específicas de la muerte y su identidad. El hombre vestía pantalón negro, playera gris. 7. Durante la gira de trabajo del presidente Alejandro Yamatei en Nueva York, adicional a su participación en el 77º periodo de sesiones de la ONU, también se reunió con líderes del mundo. El mandatario guatemalteco se reunió con Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien conversó acerca de las oportunidades que existen para Guatemala con el nearshoring. Además, estableció un diálogo con un grupo de empresarios en el ámbito internacional, el cual estuvo encabezado por el expresidente español José María Aznar, con quienes abordaron la temática de inversión, así como la atracción económica para el país y la generación de más oportunidades de empleo. Durante la conversación, el mandatario estuvo acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, de Economía, Janio Rosales, y el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz. Además, el presidente Alejandro Yamatei se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en donde abordaron temas en torno a la urgente reforma a la Organización de Naciones Unidas, la resolución contra la violación de derechos humanos en Ucrania y el proyecto que dará vida al Centro Mundial de Sustentabilidad en Guatemala.
Hoy en el Congreso de la República se juramentó a los integrantes de la Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor General de Cuentas de la Nación. Los 23 profesionales que integran la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el periodo 2022-2026 fueron juramentados por el Pleno del Congreso de la República. La primera reunión se realizará este jueves y se tiene previsto ejecutar el trabajo en un lapso de aproximadamente 24 días. Los integrantes de esta sala de trabajo deberán presentar al Pleno del Congreso de la República una nómina de 6 aspirantes para que se pueda elegir al nuevo Contralor General de Cuentas. El nuevo Contralor General deberá asumir el cargo el próximo 13 de octubre. Si el titular de esta entidad no ha sido electo en la fecha establecida, deberá ocupar el cargo el subcontralor de probidad. La comisión, si se hubiese atendido los plazos de ley, debería de haber comenzado a trabajar el día 12 de agosto y hubiéramos debido entregar la nómina el día 20 de septiembre, o sea que vamos unos días de retraso. Y estaremos tratando en los próximos días el cronograma, acatando los plazos de ley que son inamovibles, tener el menor tiempo posible para poder entregar la nómina al Congreso de la República. Entre los requisitos que tomará en cuenta la comisión postuladora para elegir a los 6 candidatos que integrarán la nómina, se encuentra que los profesionales deben ser mayores de 40 años, además deben ser contadores públicos y auditores, tener reconocida honorabilidad, no tener juicio pendiente en materia de cuentas, así como tener una carrera profesional de 10